Hola a todos mis queridísimos y curiosos amantes del cotilleo y las telenovelas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una dosis jugosa de chisme porque hoy, mis amigos, vamos a desenterrar algunos secretos que han estado guardados bajo llave, bueno, no tan bajo llave si consideramos que están por toda Internet, pero vamos a armar el rompecabezas juntos. Prepárense porque el tema de hoy es, bueno, es explosivo, podríamos decir. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos, ay madre, hacen temblar las redes sociales y los corazones de muchos fans. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en el mar de rumores, declaraciones y sobre todo, en una presunta bomba que ha sacudido el mundo de la farándula turca y más allá. Pero antes de que empecemos a desglosar todo este drama, un favorcito. Si les gusta el salseo, si aman las historias de amor y desamor, si son de los que disfrutan destapando la verdad detrás de los titulares, entonces este es su lugar. Así que corran, pero corran a suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni una pizca de nuestras exclusivas, y dejen un like si ya se están frotando las manos por lo que vamos a contar. ¿Listos? Pues vamos allá. Ya saben, cuando hablamos de Demet y Can, hablamos de una pareja que encendió la pantalla, que hizo soñar a millones con su química, con esa conexión que traspasaba el televisor. En su momento fueron la sensación, la telenovela Erkencikus, o Pájaro Soñador, los catapultó al estrellato internacional, haciéndonos creer que su romance era tan real como lo que veíamos en pantalla. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. El cuento de hadas para muchos se desvaneció. Y es que si bien su romance fue algo que se especuló y deseó fervientemente, nunca se confirmó oficialmente. Lo que sí es un hecho, es que los rumores de una mala relación entre ellos han estado flotando en el aire desde hace bastante tiempo. Y ahora, parece que el volcán ha entrado en erupción. En los últimos días hemos visto una serie de movimientos, declaraciones y silencios que nos hacen pensar que Demet Özdemir, finalmente, ha decidido hablar y no con palabras dulces precisamente. Empecemos por el principio porque esta historia es como una cebolla, tiene capas y capas que hay que ir desprendiendo para llegar al centro de todo este drama. Recordemos que después del éxito avasallador de Erkencikus, Demet y Can siguieron sus caminos por separado, ambos cosechando éxitos pero curiosamente sin cruzar sus destinos profesionales de nuevo. Esto por supuesto alimentó aún más los rumores de una mala onda entre ellos. Y claro, los fans, que somos los más interesados en todo este meollo, no hemos parado de especular, investigar y buscar pistas en cada declaración, en cada entrevista, en cada publicación de Instagram. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hace unos días, unas declaraciones de Demet, aparentemente inocuas en un principio, comenzaron a resonar en el mundo del espectáculo turco como una bomba. Durante una entrevista, le preguntaron por su experiencia en Erkencikus, y en lugar de echar flores como suele ser habitual, Demet soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. No lo dijo con esas palabras exactas, pero en esencia, dio a entender que trabajar con Can Yaman no fue tan idílico como todos pensábamos. Mencionó desafíos, diferencias de opinión y una dinámica de trabajo que, digamos, no fue lo más armoniosa del mundo. Ahora, no vamos a caer en el juego de las interpretaciones subjetivas, pero la entonación, el lenguaje corporal y el contexto general de la entrevista nos dan a entender que aquí hubo mucho más que una simple diferencia de opiniones laborales. La prensa turca, siempre hambrienta de exclusivas, no tardó en hacer eco de estas declaraciones, y las redes sociales, como siempre, se incendiaron. Empezaron a circular vídeos, comentarios y análisis de cada palabra, cada gesto de Demet durante la entrevista. Y es que lo que en un principio parecía una declaración más, se convirtió en un claro mensaje que destapaba una realidad que muchos sospechábamos pero que pocos se habían atrevido a confirmar. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Pues aquí está la clave del asunto. Aunque Demet no fue directamente acusadora, sí dejó entrever que hubo ciertos comportamientos por parte de Can que le resultaron, cuanto menos, difíciles de manejar. Habló de un ambiente tenso, de una falta de comunicación y de un ego que, al parecer, llegó a opacar el trabajo en equipo. Vamos a ser claros, no la acusó de ser un monstruo, pero sus palabras fueron lo suficientemente fuertes como para sugerir que no todo era color de rosa tras las cámaras. Y lo más importante, sus palabras suenan a que no es la primera vez que siente esta necesidad de hablar, de liberar un peso que había estado llevando en silencio durante mucho tiempo. Ahora bien, si pensábamos que la C. Osa terminaba ahí, estábamos muy equivocados.
Porque después de estas declaraciones, hemos visto cómo el universo de las redes sociales se ha dividido en dos bandos, como si de una guerra civil se tratase. Los fans de Demet la han respaldado, aplaudiendo su valentía y su honestidad por hablar abiertamente sobre lo que vivió. Muchos incluso han confesado que siempre sospecharon que la relación entre ambos no era tan buena como la pintaban. Por otro lado, los fans de Can se han mostrado indignados, acusando a Demet de ingratitud y de querer dañar la imagen de su ídolo. Han surgido debates acalorados, insultos cruzados y una polarización que nos hace preguntarnos, ¿en qué momento un simple programa de televisión se convirtió en esto? Es interesante ver cómo las percepciones cambian según el cristal con el que se mire. Y es que al final, todos tenemos nuestras propias experiencias y opiniones, y es normal que algunos se identifiquen más con Demet y otros con Can. Lo que sí es innegable es que las declaraciones de Demet han removido los cimientos de la relación pública entre ambos, dejando en evidencia que lo que veíamos en pantalla era, en gran medida, una construcción mediática. Y esto, por supuesto, nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fama y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Recordemos que estos actores son humanos como nosotros, y que tienen sus propias vivencias, sus propias batallas y sus propias formas de lidiar con las situaciones. El problema es que cuando eres una figura pública, tus acciones y tus palabras son amplificadas, interpretadas y muchas veces tergiversadas. Esto nos lleva a un terreno peligroso donde los rumores se convierten en verdades y las verdades se convierten en mitos. Y si a todo esto le sumamos la actitud de Can Yaman, el panorama se vuelve aún más interesante. Porque después de las declaraciones de Demet, Can ha optado por un silencio que para muchos es ensordecedor. No ha hecho ninguna declaración pública, no ha defendido su postura, no ha respondido a las acusaciones de su excompañera de trabajo. Y este silencio, en lugar de calmar las aguas, ha echado más leña al fuego. Algunos interpretan su silencio como una señal de culpabilidad, como si las declaraciones de Demet hubieran dado en el clavo. Otros, sin embargo, creen que su silencio es una muestra de madurez, una forma de evitar entrar en polémicas innecesarias. Pero en el fondo todos sabemos que el silencio, en estos casos, es muy elocuente. Y más cuando el silencio viene acompañado de ciertas acciones. Porque si bien Can no ha hablado públicamente, sí ha hecho ciertos movimientos en redes sociales que han alimentado aún más la polémica. Ha dejado de seguir algunas cuentas, ha hecho likes estratégicos y ha publicado mensajes que para muchos son una indirecta a Demet. Y aquí es donde volvemos a caer en el juego de las interpretaciones, en el terreno de las especulaciones. Pero lo que sí es un hecho es que ambos, Demet y Can, han dejado claro que su relación, si es que alguna vez existió, no es precisamente la más amistosa del mundo. Y todo esto, señoras y señores, nos hace preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Por qué una pareja que brillaba tanto en pantalla, terminó con esta enemistad latente? Pues aquí entramos en el terreno de las teorías y los rumores, y les aseguro que hay para todos los gustos. Algunos dicen que los problemas entre Demet y Can comenzaron por celos profesionales, por una competencia encubierta que terminó por dañar su relación. Otros aseguran que los egos inflados de ambos fueron la causa de la discordia, que ninguno quería ceder y que sus diferencias personales se trasladaron al plano laboral. También hay quienes sostienen que hubo problemas amorosos, triángulos sentimentales y hasta supuestas infidelidades que dinamitaron cualquier posibilidad de una relación cordial. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la presión mediática, que en muchas ocasiones puede terminar por destruir cualquier tipo de relación. Todos estos factores, sumados a la intensidad de las grabaciones, a las largas jornadas de trabajo y a la falta de privacidad, pudieron crear un ambiente insostenible que terminó por explotar. Y ahora nos toca a nosotros, los espectadores, los fans, los curiosos, intentar armar este rompecabezas a partir de las piezas que nos han ido dejando. Pero, ¿es posible llegar a la verdad? ¿Podremos alguna vez saber qué fue lo que realmente sucedió entre Demet y Can? Pues la respuesta, como en muchos casos, es incierta. Porque la verdad muchas veces es subjetiva y depende del punto de vista de cada uno. Lo que sí es claro es que las declaraciones de Demet han abierto una puerta que nos permite ver más allá de la pantalla, que nos muestra que los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices y que las relaciones humanas son complejas y llenas de matices. Y en este contexto, lo más importante es mantener una actitud crítica y tratar de no caer en el juego de los bandos, de los juicios apresurados y de las opiniones dogmáticas.
Porque al final todos somos humanos y todos merecemos ser escuchados, comprendidos y respetados, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones. Y ahora, después de este viaje por el mundo de los chismes y las polémicas, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. En primer lugar, hemos presenciado cómo las declaraciones de Demet Özdemir han destapado una realidad que muchos sospechábamos, que su relación con Can Yaman no fue tan idílica como nos hicieron creer. Hemos visto cómo estas declaraciones han generado una polarización en redes sociales, con fans de ambos actores defendiendo a capa y espada a sus ídolos. Hemos analizado el silencio de Can Yaman, un silencio que en muchos casos es más elocuente que 1000 palabras. Y hemos explorado algunas de las posibles razones que llevaron a esta situación, desde los celos profesionales hasta los problemas personales y la presión mediática. Al final, hemos llegado a la conclusión de que la verdad, en este caso, es subjetiva y que depende del punto de vista de cada uno. Y que lo más importante es mantener una actitud crítica y tratar de no caer en el juego de los bandos. Lo importante es no olvidar que los famosos, a pesar de ser figuras públicas, también son humanos con sus propias experiencias y sentimientos. Y que como espectadores debemos intentar separar la imagen pública de la realidad personal. Todo esto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, que las apariencias engañan y que las historias de amor, a veces, terminan de una manera inesperada. Y esto, por supuesto, nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras vidas. Pero bueno, ya saben que aquí no venimos a juzgar a nadie, sino a analizar, a comprender y a disfrutar del salseo que nos ofrece el mundo del espectáculo. Así que después de toda esta dosis de drama, quiero darles las gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por hacer de este canal un espacio donde todos podemos expresarnos libremente. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya aportado un poco de luz sobre esta polémica. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que cuéntenme, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Creen que Can debería responder a sus acusaciones? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ni una pizca de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí estamos para destapar los secretos del mundo de la farándula, para analizar las polémicas y para pasar un rato agradable juntos. Y ya saben, si quieren ver más vídeos como este, solo tienen que pedírmelo. Así que sin más preámbulos me despido con un fuerte abrazo, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis salseómanos. Y sigan disfrutando del drama porque esto no se acaba aquí. Adiós.